cómo está siendo el aprendizaje de ustedes. Dicho todo esto, entonces, empezamos con la clase de hoy, que trata del tema de los factores físicos en los ecosistemas acuáticos. Como siempre, hacer centro en las explicaciones en los ecosistemas lénticos. Mi ejemplo siempre va a ser un lago típico, siempre que esté hablando sin aclarar que estoy hablando de un lago típico, porque más adelante en el año vamos a tener 15 días completos para dedicarnos a ecosistemas fluviales. Allí voy a hacer un repaso de todas las características que fuimos construyendo para ecosistemas fluviales, y ahora los voy a mencionar solamente brevemente. Si no, voy a estar hablando, como les decía, de lagos, pero muchas de las cosas que digo se aplican a la generalidad de todos los ecosistemas con medio acuático. Repasamos lo que estamos haciendo. Estamos construyendo la estructura de los ecosistemas acuáticos, viendo cuáles son los factores que la determinan. Y empezamos de los más importantes y abarcativos hasta las cuestiones más de detalle. Ya hemos visto en la primera semana las cuestiones relacionadas con la cuenca de drenaje. Y vimos cómo justamente lo que ocurre en la cuenca se refleja en los ecosistemas acuáticos que contiene, ya sea en la cuenca fluvial o en lagos y lagunas que puedan estar insertos en ese paisaje. Luego estudiamos la morfometría de la cubeta y vimos dos cosas súper importantes. Una, que la cubeta es parte del paisaje. Entonces responde a haber sido labrada por los mismos agentes erosivos tectónicos que construyeron el resto del paisaje. Si estoy en un paisaje de erosión fluvial, seguramente voy a tener lagos de tipo oxbow, que tienen sus características asociadas con la dinámica del río. Si estoy en un paisaje en donde dominan sierras de fractura, líneas de falla, gravens y demás, entonces seguro que los lagos van a ser predominantemente tectónicos, profundos y demás. La cubeta es una continuación del resto del paisaje. Y otra cosa que vimos respecto de la cubeta y que ustedes ejercitaron en los trabajos prácticos es cómo se cuantifica la morfometría de un lago. Estuvieron practicando entonces cómo se mide la superficie, cómo se calcula el volumen, cómo a partir de volumen y superficie se calcula la profundidad media, y otras variables que acompañan a estas tres principales, como por ejemplo el desarrollo de la línea de costa, el fetch y demás. Hasta aquí hemos llegado hasta ahora. La clase de hoy la vamos a dedicar a las variables físicas en el medio acuático. La clase del jueves a la tarde vamos a hablar de los elementos químicos, haciendo foco en los nutrientes y el oxígeno. Y finalmente, cumplida esta etapa constructiva, vamos a insertar a los protagonistas vivos de los ecosistemas acuáticos, a los productores y a los consumidores. La clase de hoy entonces es para estudiar las variables físicas en el medio acuático. Y estas variables físicas van a estar principalmente relacionadas con lo que es la llegada de energía a partir del sol. Los ecosistemas acuáticos continentales están prácticamente en su totalidad motorizados y estructurados por las variables físicas, por la energía solar. Son muy pocos los casos en los cuales intervienen aportes de energía geotérmica, y entonces esos casos los vamos a dejar a un lado. Hoy vamos a concentrar en lo que son la mayoría de los cuerpos de agua que reciben la energía a partir de la llegada de la radiación solar, que primero atravesó la atmósfera y que una vez que impacta sobre la superficie del cuerpo de agua, penetra y genera los fenómenos de luz y calor. Empezamos por estudiar la luz. ¿Y por qué vamos a estudiar la luz con máxima importancia? Porque la luz activa la fotosíntesis. Nosotros estudiamos ecosistemas acuáticos, lo que impulsa al flujo de energía de los ecosistemas acuáticos es la fotosíntesis, toda ella motorizada por el PAR. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de PAR? Radiación fotosintéticamente activa, asociada con lo que nosotros apreciamos como luz visible, y eso se canaliza a través de la molécula de clorofila para escindir una molécula de agua y con los hidrógenos reducir dióxido de carbono.
ese principio de funcionamiento de la fotosíntesis que ustedes aprendieron en varias materias que han cursado en su carrera, empezando por bioquímica, fisiología vegetal, incluso ecología general, todo eso que ustedes han aprendido sobre el funcionamiento de la fotosíntesis y los productores lo pueden capitalizar para entender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Porque lo que dijimos hace un par de clases, la fotosíntesis y la producción primaria en los ambientes acuáticos está a cargo de productores especiales, las algas del fitoplancton y las plantas vasculares, que conocemos como macrófitas, que rodean el ambiente acuático, pero funcionalmente es idéntica a la de los productores terrestres. Así que funciona en base a la energía de las longitudes de onda que corresponden a la luz visible, llegando entonces desde arriba, desde el Sol. ¿Qué le pasa a la luz entonces cuando incide y penetra en el medio acuático? Bueno, le pasa un poco lo que estamos viendo allí. A diferencia de la atmósfera, que es altísimamente transparente y la luz sufre muy poca disminución cuando atraviesa la atmósfera, la luz en el medio acuático sufre varios fenómenos de interacción con lo que hay dentro del medio acuático, que hace que a medida que vamos más y más en profundidad, la disponibilidad de luz disminuya. ¿Qué es lo que le pasa a la luz cuando llega a la superficie del agua? Bueno, lo primero que le ocurre es un fenómeno de reflexión. Es decir, parte de la luz que incide rebota en la superficie del agua. Esta reflexión la conocemos con el nombre de albedo. Y el albedo disminuye entonces parte de lo que incide respecto de lo que puede entrar en el medio acuático. Es luz reflejada en la superficie. El reflejo depende no solamente de las características de esa superficie, la reflectancia como propiedad que pueda tener, sino además del ángulo de incidencia de los rayos. Y por lo tanto, se ve afectado por la hora del día, la época del año y la latitud. Además de la reflexión, una vez ya el rayo de luz, ondas o fotones, como los interpretemos, penetra dentro del medio acuático, además, decía entonces, sufre un fenómeno de refracción. La refracción es un cambio de ángulo y tiene que ver con el cambio de densidad óptica de los dos medios por los cuales la luz cruza, es decir, la atmósfera, el aire, respecto de la masa acuática. Ese cambio de ángulo, entonces, es lo que llamamos refracción y ocurre con la luz al entrar en el medio acuático. Una vez la energía lumínica está dentro del medio acuático, además ocurren dos importantes fenómenos que le restan energía y por lo tanto disponibilidad a esa cantidad de luz que ha entrado. Uno de ellos es la absorción. La absorción tiene que ver con la interacción con las moléculas. Las moléculas justamente absorben parte de la luz, a veces esa absorción implica la activación de fenómenos, como la misma fotosíntesis. En cada una de estas transferencias energéticas ocurre una pérdida de energía asociada, nos recordamos de la segunda ley de la termodinámica, y esa energía que se pierde se disipa, pasa a formar parte del pool de calor de la masa acuática. Lo que nos interesa ahora a nosotros, que estamos focalizando en la luz, es que estas sucesivas absorciones de parte de la energía lumínica restan disponibilidad a medida que la energía es en parte absorbida. Absorción por un lado y dispersión por el otro. La dispersión es el impacto y reflejo en un ángulo diferente de rayos de luz sobre partículas. Esas partículas que pueden estar suspendidas en la masa acuática están actuando entonces como superficies de choque de los fotones que cambian la velocidad con la que viajan y salen despedidos en otra dirección. Esta afectación del volumen, del caudal de luz de esta manera, a través de la dispersión, también quita energía y disponibilidad de luz. Volvemos entonces a nuestro pizarrón principal y vemos una de las cosas que queremos saber entonces, cómo va disminuyendo la disponibilidad de luz a medida que penetramos en profundidad. Para eso entonces vamos a empezar a construir
un gráfico que va a ser muy habitual para nosotros, que es el perfil. El perfil tiene, en este caso entonces, el eje de las X, luz incidente, y el eje de las Y, profundidad hacia abajo. Voy a hacer entonces un alto para detallar un poquito la construcción del gráfico de perfil, generalizarla, porque nosotros vamos a ver a lo largo del curso muchísimos perfiles. Siempre queremos saber cómo cualquier variable se comporta en profundidad, y por lo tanto la vamos a plotear en este tipo de gráficos, que si uno se familiariza con ellos, son muy fáciles de entender, pero tienen que tener algunos recaudos, y por eso voy a tomarme un minuto para ver cómo se construye un perfil, y que a partir de esto entonces les sea fácil entender cualquier perfil de cualquier variable a ustedes. Ok, hablando de variables, entonces quiero estudiar una variable, cualquiera sea ella. Ahora estamos dedicándonos a la luz, pero podría ser la concentración de nitrógeno, podría ser la cantidad de plancton, cualquier variable que a mí me interese, ver cómo se desarrolla en profundidad en el medio acuático, voy a dibujarla en un perfil. Y el perfil es como si yo pusiera el gráfico adentro del agua. Tengo mi superficie, allí la tengo dibujadita, y voy a hacer el coincidir el eje de mi variable con la superficie del agua. Ese va a ser el eje de mi variable que quiero ver. En este caso estamos haciéndolo para la intensidad de la luz. Y el otro eje va a estar dibujado en forma vertical y hacia abajo. Ese es un eje Y dado vuelta, porque vamos a asociarlo a la profundidad. 0 metros coincide con la superficie, y a medida que vamos más y más hondo, vamos marcando los niveles de profundidad que van a ser distintos para distintos lagos. Una cosa es un lago profundo, otra cosa es un río, otra cosa es una laguna. Pero en todos los casos, entonces, yo tengo el eje Y apuntando para abajo y el eje X paralelo, horizontal y coincidente con la superficie del agua. Atención, porque vean ustedes que yo lo que quiero saber es cómo responde mi variable a la profundidad. Es decir, que la variable profundidad es la variable independiente, y la dependiente es mi variable que me intriga. Estoy tratando de ver cómo es la luz en función de la profundidad, ¿de acuerdo? Por eso tengo el eje Y, a pesar de ser eje Y, en este caso es la variable independiente, y la dependiente es el eje de las X. Supongo que se entendió, y si no, vamos a practicarlo con los mismos gráficos, que seguramente va a responder algunas dudas. De cualquier manera, ya saben ustedes, tienen el chat activado, y yo después voy a hacer un alto, así que si quieren hacer preguntas respecto de este o de cualquier otra duda que les genere esta exposición, tienen que hacerlo. Ok, entonces tengo mi gráfico, variable que me interesa, profundidad en el eje Y, y la variable puede tener una respuesta creciente, es decir, a medida que aumenta la profundidad, aumenta la variable que me importa. O al revés, podría pasar que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la variable, como vamos a ver y estamos viendo que le pasa a la luz. Estos son los perfiles. Entonces, si yo estoy presentando un gráfico que es un perfil, siempre va a estar construido de esta manera. Y también ustedes tienen que aprender a dibujar perfiles, ¿sí? Entonces, si un trabajo práctico, una evaluación les pide un perfil, siempre tienen que empezar a pensar ese gráfico con el eje de la profundidad. Un perfil me está pidiendo el desarrollo de una variable en profundidad, y por eso lo marco de esta manera. Ok, vuelvo al pizarrón principal, y estábamos a punto de ver el perfil de la luz y su extinción a medida que aumenta la profundidad. ¿Y cómo es la curva que describe? Bueno, acá la tenemos. Espero que vean bien mi cursor, que a veces tarda en aparecer en las pantallas. Pero aquí tenemos. Vean que el eje de referencia es este de aquí, ¿sí? No presten atención ahora a este gráfico, a este eje que corresponde a otra variable. El eje es este. Porcentaje de la luz incidente. Es decir, que si entra, si rompe la superficie del agua, del 100% de la luz, acá lo tengo, a medida que aumenta la profundidad,
la disponibilidad de la luz es cada vez menor. Y no disminuye de cualquier manera la disponibilidad de la luz, sino que lo hace describiendo una hipérbola, que nunca llega a cero, es una línea asintótica, y podemos entender que no llega a cero porque siempre algún fotón va a llegar más y más y más hondo, alcanzando las máximas profundidades. Ok, la transparencia es la variable que está asociada con la capacidad de un medio o un objeto de ser atravesado por la luz. Es decir, que si yo estoy con una masa de agua, la masa de agua puede tener distinta transparencia de acuerdo a si la luz la atraviesa más o menos. La transparencia entonces se puede medir a distintas profundidades si yo puedo medir la cantidad de luz a distintas profundidades, lo cual se hace con un irradiómetro, es decir, con un fotómetro, alguna celda fotoeléctrica que capte llegada de fotones, yo la puedo ubicar a distintas profundidades y entonces tener mediciones que me permitan construir fehacientemente este gráfico. Eso se hace en estudios de disponibilidad lumínica en el medio acuático, pero es un estudio, yo no digo, wow, qué sofisticado, pero es un estudio especial. Lo que todo ecólogo acuático hace cuando aborda el estudio de un ambiente es medir la transparencia a través de este nada sofisticado elemento, que es el disco de Secchi. El disco de Secchi es un disco, como si fuera un plato. En ecología acuática se usa un plato de más o menos 20 o 25 centímetros de diámetro, y es habitual que tenga cuadrantes blancos y negros. A este plato se le sujeta una cuerda que no tiene que estirarse, no tiene que ser una cuerda elástica. ¿Por qué? Porque esa cuerda me sirve para medir una longitud. Por eso esa cuerda es muy práctico que esté graduada, es decir, que yo le haga marcas cada centímetro, cada 10 centímetros, a veces cada metro, de acuerdo a la necesidad y a las características del ambiente donde yo lo voy a usar. Como yo uso discos de Secchi en lagunas que son muy poco transparentes, entonces nuestros discos de Secchi están todos marcaditos al centímetro. Pero gente que estudia lagos transparentes usa discos de Secchi que tal vez están marcados cada 10 centímetros o a veces incluso cada metro. Entonces, he aquí mi hermoso disco de Secchi. ¿Cómo uso un disco de Secchi? Yo ahora les voy a contar cómo se usa el disco de Secchi, pero en cuanto volvamos a la facultad y ya podamos desarrollar trabajos prácticos en el campo, en el laboratorio, uno de los trabajos prácticos importantes para que ustedes aprendan a hacer es la lectura del disco de Secchi. Así que ojalá eso pase pronto y ustedes puedan tener el disco de Secchi en sus manos y aprender a hacer la lectura. Yo les cuento, mientras tanto, que el disco de Secchi se usa de manera muy, muy fácil. Simplemente, en el ambiente que yo quiero estudiar, se lo deja caer adentro. Se sumerge el disco de Secchi, que es pesado, tiene su peso, nadie va a construir un disco de Secchi flotante, porque la idea es que entre dentro del cuerpo de agua, y entonces cuando yo lo pierdo de vista, esa pérdida de vista del objeto es un indicador de la transparencia del medio. En aguas claras, el disco de Secchi puede hundirse a mayor profundidad, y yo todavía lo veo, y en aguas que son más turbias, la longitud a la cual dejo de verlo va a ser menor. ¿A qué llamo entonces lectura del disco de Secchi? A la distancia que hay entre la superficie del disco y la superficie del pelo de agua. Esto que tengo marcado aquí con la llave es la lectura del disco de Secchi y tiene unidades que corresponden a una longitud. Hay que aprender a usar el disco de Secchi, pero es algo sumamente sencillo.
algunas de las recomendaciones para hacer lectura correcta tiene que ver con estar como este señor al que hemos mandado tomar el disco de Seki de este ambiente, que tratemos de estar dentro del agua y no desde la orilla. Es difícil tomar el disco de lectura del disco de Seki desde la orilla, porque en la orilla no tengo las mismas condiciones lumínicas del centro del lago, y además porque al ser playito, el disco puede tocar enseguida al fondo, o si lo lanzo no tengo una lectura, una visión vertical de cuando desapareció, estoy lejos como para sostener la soga y después hacer la lectura. No es muy fácil medir desde la orilla. Lo mejor que puedo hacer es o bien usar una embarcación, o entrar yo con mis botas, con mi water dentro del cuerpo de agua, o si no, usar un muelle. Tratar de alejarme de la posición en la orilla. Además, si es un día soleado, el reflejo del sol en la superficie del agua afecta la vista, me ciega, no veo bien el disco, hace efecto de espejo, así que la recomendación es tener el sol en la espalda para realizar la lectura. Y además, cuando dejo de verlo al disco de Seki, tengo que perderlo, hacerlo hundir un poquito más. Luego lo remonto, lo levanto, y tengo que tomar entonces medida de las dos observaciones. Primero cuando lo dejé de ver, y luego cuando reaparece el contraste blanco-negro que me dice si está o no está el disco de Seki. El promedio entre la lectura de desaparición y la lectura de reaparición es lo que anoto entonces como lectura del disco de Seki. La primera vez que uno escucha hablar del disco de Seki dice, uy, qué instrumento, pero pésimo, malísimo, esto es un desastre, porque yo veo bien, pero mi compañero no ve nada, tiene que usar anteojos, seguro que da lecturas del disco de Seki completamente distintas. Bueno, esas cosas no pasan. Las diferencias entre observadores, entre días, son relativamente pequeñas. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, y ahora me doy cuenta que me olvidé de decirla, es que se recomienda hacer la lectura lo más cerca del mediodía posible. Pero después, por otras diferencias entre observadores, son muy pequeñas comparados con lo bueno que es el disco de Seki. El disco de Seki es barato, se puede construir de manera casera fácilmente, no requiere mayores cuidados de mantenimiento, no necesita pilas, energía, es muy gaucho en algún sentido, y por lo tanto, a pesar de que hay una sofisticación cada vez mayor en los instrumentos de medición in situ de variables de interés, se sigue usando en ecología acuática el disco de Seki. Nadie, por más fotómetro sofisticado o fluorómetro que tenga, deja de usar el disco de Seki para tener una medida de la transparencia del cuerpo de agua que quiere utilizar. Una variable diferente, pero asociada a la transparencia, atención, yo ya tengo aviso de que quedan 5 minutos de reunión. Acuérdense entonces, cuando se corta, lo que tienen que hacer es volver a linkear el mismo HTTP que les mandé en el mail. ¿Sí? No vamos a cambiar de reunión, sino que vamos a seguir en la misma. Sigo explicando hasta que se corta y después retomo esperando a que un alto porcentaje, un altísimo porcentaje de estos 42 que somos ahora estén logueados. Ok, entonces, hablamos de la transparencia. Una variable diferente, pero asociada a la transparencia y a la capacidad de la luz de penetrar dentro de una masa de agua, es la turbidez. La turbidez es una indicación de la cantidad de partículas que hay suspendidas en un medio. En este caso estamos hablando de partículas suspendidas en nuestra masa de agua. Y esa turbidez, entonces, bien, ahí está, de vuelta. Esa turbidez entonces se puede cuantificar a través de la medición de los sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión es una variable muy sencilla de medir. Lo que tengo que hacer es tomar un volumen conocido del agua que quiero estudiar y filtrarla, pasarla por un filtro. Luego peso lo retenido en el filtro, lo relativizo al volumen de mi muestra
y entonces tengo una cuantificación de la cantidad de sólidos en suspensión que había en mi agua. Y así puedo saber si el agua era muy turbia o, por el contrario, poco turbia, un agua clara. ¿Qué sólidos en suspensión puedo encontrar en aguas naturales? Bueno, estos sólidos en suspensión pertenecen a dos grandes tipos. Unos, los que tienen naturaleza inorgánica, y otros los que tienen naturaleza orgánica. Y acá empiezo entonces con las preguntas que creo que ustedes pueden participar respondiéndolas a través de su voz, habilitando los micrófonos o a través del chat. De acuerdo con lo que hemos visto, haciendo el primer conocimiento de los organismos acuáticos y también con lo que aprendieron en Cuenca y en morfometría. ¿Qué sustancias, qué elementos están componiendo partículas en suspensión inorgánicas y cuáles están componiendo partículas en suspensión orgánicas en los cuerpos de agua naturales? Quiero leer respuestas. ¿Leer o escuchar? No, 42 participantes. Orgánico en suspensión pueden ser algas, ¿no? Muy bien, muy bien. No identifico al que habla, pero veo buenas respuestas. Escuché muy bien que orgánico en suspensión pueden ser las algas del fitoplancton. ¿Se acuerdan que cuando conocimos a los productores del medio acuático, dijimos que los principales productores de la parte abierta, pelágica o limnética del medio acuático es un conjunto de organismos unicelulares, las algas del fitoplancton. Esas algas están actuando como, bien las respuestas que estoy recibiendo, esas algas del fitoplancton están actuando como partículas suspendidas en el agua. ¿Acaso absorben y dispersan la luz? Vaya si lo hacen, un montón. La luz que dispersan es la que nos devuelve el color verde del agua cuando hay proliferación de las aguas del fitoplancton. Y la luz que absorben es la que participa en la fotosíntesis. Así que partículas de origen inorgánico, las algas del fitoplancton. Si tengo mucho fitoplancton, tengo agua más turbia por motivos orgánicos. En cambio, las partículas inorgánicas, he leído unas buenas respuestas, que están asociadas a la carga de sedimentos que llega con la escorrentía. Entonces son principalmente arcillas y limos. ¿Por qué arcillas y limos? Porque son las que tienen un tamaño relativamente pequeño, de tal manera que las arcillas pueden mantenerse en suspensión coloidal, y los limos, si bien en aguas absolutamente quietas sedimentarían, las aguas naturales, las aguas de los lagos, de las lagunas, no son aguas completamente quietas. Entonces, en ese movimiento